Bienvenido a nuestro workshop. Azure and Databricks as Data Intelligence Platform. Creo que podemos ir empezando dando la bienvenida a todos los que están aquí asistiendo el día de hoy. Muchísimas gracias por subirse a este primer de muchos webinars que estaremos llevando este año como una iniciativa de Derevo para toda la comunidad. A final de cuentas, esta serie de webinars tocarán diversos temas de tecnología referentes a Data Analytics, por obvias razones que es lo que nos dedicamos. Este primero, que estará impartido el día de hoy por Israel Jiménez, toca el tema de Azure Databricks, una de las tecnologías en las cuales en el mundo se está moviendo de manera muy rápida y que al final de cuentas queremos compartirles qué es lo que está sucediendo con Azure Databricks, comercialmente cómo se está manejando, cómo se está moviendo, pero también a toda esa audiencia que es más técnica, que conozcan los beneficios y bondades que esta tecnología ofrece para crear una modernización de su estrategia de datos. Entonces, como comercial, la siguiente semana también habrá otro webinar de Azure OpenAI, toda esta nueva tendencia de ChatGPT y de soluciones de inteligencia artificial que actualmente ya se pueden embeber dentro de tu ecosistema de Data Analytics, pues lo estaremos llevando a cabo también en un siguiente webinar, que por ahí les estaremos compartiendo la información, con un par de proyectos y casos de uso que ya llevamos a cabo con Industrias Enterprise aquí en México. Entonces, bueno, pues ya son 4 o 5. Muchísimas gracias de nuevo por asistir. El tema del día de hoy es Azure Databricks as a Data Intelligence Platform. A final de cuentas, queremos que conozcan esta tecnología que viene a revolucionar la manera de cómo se llevan las estrategias de Data Analytics. Y pues bueno, comencemos ahora sí. Y nos vamos al siguiente slide. Israel, tú traes el control. Nos presentamos muy rápido. Nosotros seremos los speakers el día de hoy. Mi nombre es Alan Rodríguez, yo soy Chief Commercial Officer en Derevo. Ya 15 años de experiencia en la industria de Data and AI. Actualmente lidero el departamento comercial, dando una venta consultiva, dando una visión de cómo ejecutar los proyectos de la mejor manera. Y pues bueno, aquí nos ponemos sus órdenes para también cualquier inquietud de proyecto que quisieran desarrollar en sus compañías, pues con gusto los podemos apoyar. Y nos acompaña también Israel Jiménez, Delivery Manager de Data Integration. Él es el jefe del área de Data Engineers, 15 años también trabajando en proyectos de Data Analytics, Data Science, y pues bueno, Israel, te dejo que te presentes. Gracias, Alan. Pues nada, digo, no hay mucho que agregar. Un gusto a todos. Gracias por estar aquí conectados. Y pues yo voy a estar impartiendo la plática, el workshop de hoy. Vamos a ver cosas muy interesantes, entonces pues les sugiero que estén bastante atentos a toda la sesión. Un poco de teoría al inicio y pasaremos con la parte práctica posteriormente. Pero ahorita hablamos de la agenda. Un gusto a todos. Muchas gracias. Gracias, Israel. Como comercial, pues, también aquí Carolina, adelante. Muchas gracias. Rápidamente les voy a contar que tenemos un giveaway. Vamos a estar regalando un libro que se llama Delta Lake Open Running. Igual tienen que participar, bueno, si quieren ganarlo, tendrían que participar en este giveaway que está en nuestra página de Facebook. Solo tienen pues que seguirnos. Igual les voy a compartir rápidamente mi pantalla para enseñarles cómo está. Miren, en nuestra página de Derevo Analytics pueden ver esta publicación donde deben de comentar directamente la publicación, seguirnos en nuestra página y claro que va a ser comentando, respondiendo a esta pregunta, que es mencionar 3 características principales del framework Delta Lake y solo con colocarlo en los comentarios y utilizando los hashtags que vienen en el punto número 3, que es el de Azure Databricks y el de Derevo, y etiquetando a 2 amigos más, estarán participando. Esto se va a llevar a cabo un sorteo y bueno, lo estaremos dando a conocer a los ganadores, bueno, al ganador el día de mañana a las 12 de la tarde. Y sin más preámbulos, continuamos contigo. Gracias, Caro. Para que participen, ahí los invitamos. Es una biografía bastante interesante para este tema de Delta Lake, directamente relacionado con temas de Azure Databricks. Entonces, los invitamos por ahí a participar.
Vamos al siguiente slide, Israel. Y bueno, les platico un poquito de la agenda, muy rápido. Se trata de compartirles primero, muy rápido, mi participación, quiénes somos como Derevo, para que conozcan quien nos ha tenido oportunidad de trabajar con nosotros, qué es lo que podemos ofrecer, nuestros diferenciadores, que la práctica que tenemos de Databricks y algunos proyectos que hemos realizado. También les queremos contar, ya ahora sí, entrando de lleno al tema, la segunda parte, algo de teoría, algo de las bases para entender por qué Databricks es diferente. Entonces, por aquí Israel nos va a acompañar con unos slides de entender las diferencias entre un Data Warehouse, para los que venimos de aquel entonces, de cuando teníamos que definir un Data Warehouse como tal, después cómo evolucionar al Data Lake y después a la parte del Lakehouse. También vamos a ver algunos slides de tecnologías de Big Data, entrar de lleno al tema de Databricks y finalmente la parte técnica, realmente ver una demo real, algunos business cases y demos que por aquí Israel también nos estará acompañando. Y bueno, les platico muy rápido de nosotros como Derevo. Derevo es una empresa que se fundó hace 14 años ya en Guadalajara. Nos dedicamos 100% a lo que son proyectos de Data Analytics. En aquel entonces, con tecnologías como lo era ClickView, Reporting Services, después Tableau, después Power BI, y que ustedes saben que las tecnologías y el poder de decisión ha ido creciendo, ha ido aumentando, ha ido diversificándose, y al final de cuentas ya estamos hablando de proyectos end-to-end. Proyectos que ahorita la parte de la modernización van hacia la nube de tecnologías cloud, en donde tenemos que crear los pipelines de información con tecnologías de data integration, que aquí es específicamente en donde cabe lo de Azure Databricks, y que pues te da ciertas bondades como la parte de alta volumetría, de proyectos en tiempo real, de hacer los cimientos para proyectos de data science o inteligencia artificial, y que finalmente para que tengas una arquitectura enterprise, pues es necesario crear este tipo de capas semánticas óptimas y necesarias para crear posteriormente proyectos de Data Analytics, que es donde ya caen tecnologías como Qlik, como Tableau, como Power BI, y es donde ya estamos hablando del storytelling, la parte de UI/UX, de KPIs, de visualizaciones, de reporting, para llegar a los usuarios finales de la manera en que tomes la decisión más sencillo y que pues son decisiones que te ayuden a una de las tres cosas: incrementar tu revenue, decrementar tus costos o minimizar el riesgo en cualquier decisión que quieras tomar. Entonces, al final de cuentas, se trata de dar esta cadena de valor, operacionalizar los datos y hacer campañas de change management o de data culture que ayuden a las empresas a tomar decisiones a través de datos, que no simplemente se queden como reportes automatizados, sino que realmente le den el valor que requiere. Eso es lo que hacemos en Derevo. Vamos al siguiente slide. Y pues no reinventamos la rueda, al final de cuentas utilizamos las tecnologías líderes en Gartner a nivel global, algunos de los logos que ya he estado mencionando, como todo el ecosistema de Microsoft. Ahorita pues está obviamente muy fuerte todo lo que es Power BI, pero pues hace 3 meses también empezó muy fuerte la parte de Microsoft Fabric, también viene la parte de Copilot, viene aquí también como primo la parte de Azure Databricks, todo lo que viene con Qlik, Snowflake y Tableau. Son proyectos de una manera agnóstica en que los podemos ayudar a tener la mejor arquitectura posible y que ustedes lo puedan definir para beneficio de sus empresas. Lo siguiente. Como por último, para la parte de Derevo, se fundó en 2010 en Guadalajara. Se dejó de compartir, Israel. Ahorita se vuelve a compartir la pantalla. Gracias. Se fundó en 2010 en Guadalajara. Tenemos una alianza para hacer con una empresa a nivel global llamada iLink Digital, el cual se fundó en el 2002. Ellos están en Seattle. Con ello también tenemos grandes cuentas Enterprise en Estados Unidos y a nivel global, y empujando tecnologías como las que ya he venido mencionando, y teniendo consultores aquí en México, alrededor de 170 consultores y más de 1000 consultores a nivel global en conjunto con iLink. Si les platicara un poquito de los proyectos que hacemos en conjunto con Microsoft, con sus diferentes vertientes o tecnologías, pues ya más de 300 proyectos con arriba de 17 millones de registros. El partnership lo tenemos desde el 2000 aquí, en Estados Unidos, y desde el 2018 en México.
una gran cantidad de consultores certificados en las diferentes especialidades que se requieren. Por ahí un par de años ganamos como el mejor partner de Power BI en Estados Unidos y contamos con las 6 competencias o especializaciones avanzadas que Microsoft requiere. Ya entrando de lleno al tema de Azure Databricks, también tenemos ya una gran cantidad de consultores trabajando para estos proyectos, champions también que se pueden dedicar, y desde el 2019 armamos nuestros primeros lakehouses con ese tipo de tecnologías. Entonces, bueno, para quien no conoce Azure Databricks, al final de cuentas, esta manera de modernizar tu estrategia de datos a través de esta plataforma que te lleve el end-to-end de la información, y pues que tengas un gobierno unificado, los datos unificados en una sola plataforma y que te dé pie a que puedas llevar todas las distintas iniciativas que se requieren. Pues bueno, sin más preámbulos, pasamos a la siguiente sección en donde Israel nos ayudará a conocer un poquito más la parte teórica primero de cuál es el diferenciador de Azure Databricks. Adelante, Israel. Listo, Alan. Muchas gracias. Bien, pues ya nos compartía Alan un poco el antecedente en términos de Databricks, es decir, lo que hoy en día representa. Complementar un poco que pues al final Alan mencionaba esta estrategia que hoy en día, digamos, es bastante común en términos de lo que las empresas buscan para maximizar el valor que los datos y que la arquitectura en torno a lo que tenemos como plataforma end-to-end de nuestras empresas pues nos brinda, ¿no? Y entonces en términos de esto pues es necesario que maximicemos este valor, pero hacerlo también de manera eficiente, de manera ágil y buscando sobre todo pues reducir la complejidad que en términos de los distintos procesos que hoy existen de inteligencia de negocio, de integración de datos, de analítica avanzada, de ciencia de datos, machine learning. Entonces, pues, hoy en día representa esto Databricks una plataforma integral en donde, pues, prácticamente varias o todas estas disciplinas que menciono, pues, podrían estar integradas dentro de la misma plataforma y, pues, ciertas características que hoy en día le dan a Databricks, pues, digamos, el calificativo de una plataforma de datos inteligente. Entonces, es lo que estaremos viendo actualmente. Entonces, complementando también este tema de Databricks, vamos a ver también un poquito más adelante en términos de cómo es que ha ido evolucionando la industria y estas tecnologías. Sin embargo, pues de entrada conocer que hoy en día Databricks pues representa una empresa como tal que tiene ya más de 10 años en la industria, pero creadores de algunas de estas tecnologías que pueden ver en pantalla como Apache Spark, como Delta Lake y como MLflow, que pues estas tres las vamos a estar viendo de una u otra manera en el caso de uso que vamos a estar analizando el día de hoy, ¿no? Y en las funcionalidades que tenemos. Entonces, pues de entrada esto representa ya una ventaja competitiva para Databricks, siendo creadores, digamos que parte del equipo que fundó Databricks como empresa, pues es parte del mismo equipo que de manera abierta, es decir, como open source, desarrolló pues ya también hace más de 10 años Apache Spark, que hoy en día es una de las principales tecnologías usadas en la industria para temas de alta volumetría, de Big Data, de procesamiento eficiente con un excelente performance. Entonces, pues es un poco el antecedente de quién hoy en día representa Databricks. Y entonces, al final también pioneros en temas de creadores del concepto Lakehouse y pioneros de la parte generativa de inteligencia artificial, y pues ya lo mencionaba Alan también, pues al final líderes en temas de datos reconocidos por Gartner como Database Management System y Data Science and Machine Learning Platforms. Entonces, pues al final, pues podrían estar seguros en términos de implementar este tipo de tecnologías en sus empresas, que pues son tecnologías reconocidas también en la industria. Y bueno, pasando a la parte teórica que mencionaba Alan, pues históricamente la mayoría de nosotros, quienes tenemos quizá más de 10 años en la industria, pues recordaremos el tema de grandes arquitecturas en términos de datos en las industrias, en las empresas, pues a través, digamos, conocidos, clasificados como un nombre de Data Warehouse. Entonces, el Data Warehouse históricamente, pues digamos que aplicaba o representaba ciertas características que las podemos ver aquí en el diagrama que tenemos en pantalla. Es decir, la parte de la volumetría, pues históricamente las bases de datos tradicionales estructuradas, pues tenían la capacidad de manejar altas volumetrías,
con ciertas limitantes que iremos platicando ahorita, pero pues al final sí la capacidad de manejar volumetría. Entonces, en términos de cantidad y de almacenamiento, pues digamos que esta característica de Big Data, que al final es lo que este diagrama representa, pues lo tenía de manera suficiente y pues ahí con el check, ¿no? En temas de veracidad, es decir, características, quienes conocen bien las características de bases de datos, por ejemplo, transaccionales o bases de datos, pues también de analítica en términos de data warehouse y demás, pues tenemos algunas características que usan el acrónimo ACID, que es en términos de atomicidad, consistencia, aislamiento o isolation y durabilidad. Entonces, pues varias de estas características representan, pues digamos, las características principales de una base de datos que nos da la seguridad, nos garantiza la gobernabilidad de nuestros datos. Dando un ejemplo muy rápido, pues podemos tener en términos de transaccionalidad, o sea, de una base de datos transaccional, pues un ejemplo de atomicidad y consistencia podría ser al final una base de datos transaccional de un banco en donde se realizan ciertas operaciones en términos pues de un movimiento financiero, un movimiento bancario, es decir, simplemente una transacción de una cuenta a otra, es decir, una cuenta parte con un fondo, ese fondo pues se hace la transacción, la transferencia a otra cuenta, y entonces la validación de este proceso entre un lado y otro, pues obviamente requiere una validación de que el fondo, digamos, como tal exista al momento de salir como un abono hacia otra cuenta, ¿no? Entonces, esto habla, digamos, un poco de un proceso de transaccionalidad donde se necesita hacer una validación de 2 pasos para poder hacer esa transacción en particular. Y entonces, en términos quizá dejando de lado la parte transaccional y de analítica, en este caso podríamos tener un proceso de analítica en donde tenemos un pipeline de datos que va a ser una carga incremental o una actualización de datos basado en algún criterio específico. Entonces, esta actualización se procesa solo cuando nuestra actualización se haya completado con éxito para todos los datos que tenemos, ¿no? Es decir, todos los datos que históricamente teníamos ya cargados, pero necesitábamos actualizarlos quizá porque representaban algún inventario, representaban algún movimiento, representaban algún envío que quizá estaba pendiente de entrega hacia el cliente. Entonces, se va a hacer alguna actualización de estatus en donde se encuentra ubicado este envío, ¿no? Entonces, en términos de esto, pues podríamos entender la atomicidad, o en caso de que este escenario, es decir, no se actualice para todos nuestros datos, pues la transacción se cancela y al final tendría que conservar su estado anterior. Entonces, en esto hablamos de consistencia. Entonces, aquí parece importante, o más bien es importante mencionar y dar ejemplos de veracidad de esto, características de una base de datos como ACID, porque representa también lo que al final las empresas a nivel técnico requerimos en términos de nuestros procesos. Entonces, el Data Warehouse, pues al final terminaba representando estas 2 características. Sin embargo, Big Data, procesos de Big Data desde hace muchos años en la industria, pues también involucraban velocidad, porque tenemos procesos que generan datos de manera constante y de manera bastante ágil, y pues todos estos datos tienen que estar cayendo en nuestro repositorio central, ¿no? Entonces, para el Data Warehouse, tenemos... Sí, pero acá de este lado no. Estás en mute, Israel. Gracias. Yo creo que se muteó supongo que mutearon el micrófono que estaba ahí abierto. Bien, entonces decía, pues al final Big Data representa ciertas características que en velocidad y en variedad pues también necesitan cumplir nuestros procesos, y las bases de datos pues no lo cumplían, porque en velocidad pues la realidad es que las bases de datos tradicionales, el Data Warehouse, pues necesita cierta actualización, sobre todo calendarizada, ¿no? Es decir, pues quizá al día, a la semana, al mes, o si hablamos de tiempos de actualización menores a un día, pues de todos modos necesitamos programar de manera manual esta actualización. Entonces, pues digamos que velocidad y variedad, hablando de archivos de texto, imágenes, videos, archivos semiestructurados, pues no necesariamente se cumplían estas características con los Data Warehouse históricamente. Posteriormente tenemos el Data Lake, que el Data Lake años después pues viene como una alternativa justo para, digamos,
atacar esas características de Big Data con las cuales el Data Warehouse no cumplía. Sin embargo, pues en este caso, como lo pueden ver en el diagrama, cumplíamos con la parte de volumetría, incluso esto optimizado tanto en términos de almacenamiento como de los costos que generaba este almacenamiento, ¿no? Eran soluciones, o el Data Lake sigue siendo una solución mucho más eficiente para ciertos procesos de analítica y con un costo mucho más reducido que las bases de datos tradicionales o que los data warehouse tradicionales, ya sea on-premise o en la nube. También obviamente tenemos la facilidad para poder almacenar distintos tipos de datos, como lo es pues variedad de estructuras, de texto, imágenes, videos, archivos semiestructurados o archivos estructurados en términos, digamos, tabulares, ¿no? Entendiéndolo así. La velocidad, pues obviamente también era una plataforma de almacenamiento. Aquí además diferenciar que el Data Lake como tal, pues representa simplemente es una plataforma de almacenamiento en donde con distintas tecnologías o procesos, pues íbamos a estar guardando datos, ¿no? Entonces, en términos de velocidad, pues el real time se cumplía porque había la capacidad de estar escribiendo de manera continua y frecuente para almacenar distintos tipos de datos. Sin embargo, el tema de veracidad pues no cumplía con las características de Big Data. Y entonces aquí el problema pues en realidad representaba que pues en un digamos proceso end-to-end en nuestras empresas lo que estamos buscando pues sí es tener todas estas otras características de volumen, variedad, velocidad, sin perder la garantía que una base de datos tradicional nos daba en términos de los procesos que ya mencionaba previamente, que sí cumple una base de datos tradicional o un data warehouse, ¿no? Entonces, pues viene el término lakehouse a la industria, en donde simplemente lo pueden entender como la unión de estos dos mundos que ya platicamos, el del data warehouse y el del data lake en una sola plataforma. Entonces, a través de un lakehouse, pues tenemos justo la alternativa o la opción para poder tener distintos tipos de procesos en una sola plataforma. Entonces, tenemos nuevamente, pues ya hablando de Big Data, la volumetría, la variedad, la velocidad. Sin embargo, la diferencia con, digamos, los esfuerzos previos de la industria de contar con tecnologías que les permitieran pues garantizar todos estos aspectos de Big Data en las empresas, pues el tema de veracidad no estaba con el Data Lake atacado. Sin embargo, con el Lakehouse se viene pues a cumplir con este check, y entonces ahora tenemos las 4 características dentro de una plataforma que es un Lakehouse. Aquí, claro está que saldrá la pregunta de cómo es que se logra, de a través de qué, y pues es parte también de lo que vamos a estar explicando ahorita en los siguientes slides. Tenemos entonces también una pues línea de tiempo que pues hicimos aquí simplemente para ejemplificar o hablar un poco de cómo es que históricamente se ha dado esta evolución en la industria de todas estas tecnologías, ¿no? Entonces, pues yo creo que el Data Warehouse viene desde los 80, si no es que tal vez algunos años antes. Entonces, pues esta es una de las tecnologías pues ya digamos con más recorrido, y pues durante muchos años se mantuvo, digamos, como la alternativa para pues analítica en las empresas, ¿no? Al final duró muchos años, digamos, siendo suficiente para que estos procesos pudieran sostenerse. Obviamente aquí estamos hablando todavía de una fase en donde todas estas tecnologías estaban on-premise, ¿no? Y pues a quienes nos tocó, que yo creo que ha de ser la mayoría, pues simplemente sabemos que representaban también un gran esfuerzo en términos no solo de la instalación, sino del mantenimiento, de la optimización, etcétera, etcétera. Entonces, al final involucramos también aquí, como siguiente hito, digamos, en la industria, el lanzamiento de Python, porque es uno de los lenguajes también principales hoy en día para integración de datos, para ciencia de datos, etcétera. Entonces, pues aquí termina representando como Python, pues al final termina siendo un proceso que ya tiene bastantes años en la industria. Alrededor de 2010, pues tuvimos ahí, digamos, el boom de los servicios de analítica en la nube con distintas alternativas en aquellos años. Obviamente aquí no hay, digamos, como un lanzamiento oficial, porque pues depende de qué tecnología estamos hablando, depende de qué vendor estamos hablando. Sin embargo, pues en el caso de Microsoft, incluso podríamos decir quizá que desde antes ya había esfuerzos en términos de servicios en analítica, sobre todo de infraestructura, sobre todo de procesos transaccionales, pero en la parte analítica, pues más o menos 2010 es cuando podríamos
considerar que fue el boom de este tipo de servicios para procesos de análisis. El Data Lake como tal, las características las mencionábamos ahorita, pero pues más o menos también el lanzamiento por ahí a la industria es a partir del 2011, y durante pues digamos que todos estos años representaron al final tecnologías aquí también, aunque ya había pues este antecedente de tecnologías en la nube, pues también muchos casos de grandes empresas que tenían implementadas este tipo de soluciones, pues representaban soluciones que estaban instaladas on-premise. Entonces, nuevamente, pues eran tecnologías que facilitaban en muchos sentidos nuestros procesos de analítica, pero agregaban complejidad en términos de administración, en términos de optimización. Entonces, eso pues terminaba representando obviamente también un reto para las empresas, ¿no? En 2013 arranca pues literalmente es un tipo de archivo, es un formato Parquet, quizá algunos de ustedes lo han escuchado, probablemente otros no lo han escuchado, y entonces pues simplemente entenderlo como que es un formato, un archivo en donde las características de pues digamos que se lanzaron pues a la industria con el objetivo de optimizar justo los procesos de analítica de Big Data, con ciertas características que ahorita les voy a platicar, pero con ese objetivo en particular, ¿no? Porque pues teníamos ahí ya distintas necesidades con procesos que estaban involucrados con un data lake, con procesos de analítica avanzada, ya de grandes volumetrías. Entonces, pues las grandes empresas empezaron por ahí con desarrollos y al final se lanzó a la industria este archivo Parquet, que hoy en día sigue representando una de las principales tecnologías para ese tipo de procesos. Y pues mencionaba hace un rato, Databricks y Apache Spark pues prácticamente salen a la industria, al mercado al mismo tiempo. Nuevamente Spark como una tecnología abierta, open source, es decir, hoy en día el código pues está desarrollado y demás con extensiones, con frameworks y demás, pues por la industria, pues sí, tanto la industria como la comunidad, porque no es una tecnología propietaria. Y eso, pues para quienes saben como de este tema de open source, pues al final termina representando una garantía y una versatilidad mucho mayor que una tecnología pues propietaria o cerrada, ¿no? Pero a la par, pues Databricks dice, bueno, nosotros quizá formamos parte del desarrollo de este tipo de tecnología, entonces tenemos toda la experiencia como para poder facilitar estos servicios, y entonces se lanza Databricks como una plataforma en aquellos años específica, digamos, para procesos de ciencia de datos, pero pues con gente que estaba totalmente capacitada para temas de Big Data. Y bueno, ya para terminar más o menos esta línea del tiempo, en 2019 se lanza el framework Delta Lake, que va muy asociado con la parte de archivos Parquet. Ahorita vamos a ver cuáles son las características. Y en el 2020 el concepto de Lakehouse, que se construye a partir de estas, digamos, dos tecnologías, Parquet como archivo de almacenamiento y Delta Lake como framework sobre los archivos Parquet. Y entonces el Lakehouse, pues la verdad es que viene a revolucionar el tema porque viene a facilitar muchos procesos de todos estos que hemos platicado, que son bastante complejos en nuestros procesos de transformación. Y entonces, pues rápidamente, sin entrar mucho en temas muy técnicos, las características, digamos que los pros de este tipo de archivos, pues nuevamente también es una tecnología open, así como lo es Spark, así como lo es Delta Lake. Digo, hay un equipo detrás que lo desarrolló, pero es tecnología totalmente abierta. Está orientado a almacenamiento por columnas y no por filas. Un ejemplo sería el CSV, es un archivo almacenado por filas. Parquet es un archivo almacenado por columnas. Esto en términos de procesamiento, de performance, de optimización, le da una mayor eficiencia pues que las bases de datos tradicionales o que los archivos que hoy en día conocemos como CSVs y similares, ¿no? El tercer punto pues habla justo en términos de esto, y además es eficiente en costo porque tiene también altas, pues digamos, ratios de compresión. Entonces, pues si nosotros tenemos alta volumetría, pues el almacenarlos en este tipo de formato nos va a reducir el tamaño, por consecuencia de los costos que tenemos de almacenamiento, ¿no? Y bueno, tiene algunas otras características que nos permite particionar datos y además almacenar estadísticas. O sea, en el mismo archivo tiene metadata, digamos, que recopila al momento de la escritura del archivo, como para las columnas numéricas, pues el número, el dígito quizá mínimo, el máximo, el número de valores, etcétera, etcétera. Entonces, esto en términos
quizá de muchas consultas o queries, pues facilita bastante la respuesta porque pues en la mayoría de los casos son estadísticas que ya están almacenadas, siendo quizá las más comunes. Ya obviamente si estamos hablando de algún otro tipo de estadística sobre la columna, pues hay que calcularla, ¿no? Pero pues eso también incrementa la eficiencia. Y entonces en términos de los contras, pues había un problema con el archivo Parquet porque esto tenía solamente capacidad de hacer appends, es decir, pues teníamos un archivo histórico del año pasado y si queríamos hacer una carga incremental, pues le podíamos hacer un append con datos nuevos, pero si queríamos actualizar registros del año pasado, pues se convertía realmente en un tema bastante complejo el cómo hacerlo, porque el archivo per se pues no estaba capacitado, por así decirlo, para eso a nivel técnico, y entonces había que darle una vuelta, ¿no? Una especie de workaround para saber cómo es que podíamos aplicar ese append. Y pues al final eso representaba obviamente un tema que había, digamos, que buscar cómo solucionarlo, perdón, en la industria, y entonces, pues el equipo de quizá Databricks, algunas otras personas a nivel industria, a nivel personal, pues digamos, en todo este journey que se hace de desarrollo del Delta Lake, pues termina la industria hoy en día quizá con una tecnología que es Delta Lake, que ya lo veíamos en los logos en los slides anteriores, que representa al final un archivo Parquet más un log de transacciones que les voy a mostrar ya ahorita en unos minutos cuando entremos a la parte demo, pero pues al final termina representando eso, ¿no? Entonces, estas características son las que en este tipo de tablas, en este tipo de archivos, nos brindan estas tecnologías, Parquet más Delta Lake. Entonces, hablando en términos, hace rato daba algunos ejemplos, pues hoy en día tenemos esas características tradicionales de las bases de datos transaccionales o de los data warehouse tradicionales, o sea, en términos de governance, pues hoy en día estas características las tenemos con este tipo de tecnología optimizada para Big Data, ¿no? Entonces, ACID Transactions, tenemos también metadata que nos permite procesos escalables, como ya lo mencionaba ahorita, con las estadísticas y demás información respecto a los datos que recopila el archivo Parquet, entonces nos permite manejar grandes cantidades de datos. Tenemos alternativas para poder hacer lo que se le conoce como time travel, que es pues tener distintas versiones de nuestros datos a un bajo costo o poder hacer auditorías o rollbacks sin necesidad, digamos, de tener almacenada gran cantidad de información o incluso hasta de duplicarnos los datos, perdón. Ahorita en el demo les voy a dar un ejemplo de eso. Posteriormente tenemos también, pues lo que ya decía, es open source. Tenemos que al final tienen procesos o nos permite tener procesos end-to-end en una sola plataforma usando una sola tecnología, pero de procesos batch y streaming. Para quienes hoy en día en sus empresas tienen procesos de streaming, pues sabrán que este tipo de arquitecturas híbridas de procesos batch más procesos de streaming son sumamente difíciles de mantener, es decir, ambas arquitecturas y de poderlas integrar, de poderlas mantener en una sola. Entonces, este tipo de tecnologías a través de Databricks y las tecnologías que hemos mencionado, pues lo tenemos, digamos, ya disponible y de manera eficiente además, ¿no? Y pues bueno, las últimas tres hablan también, el tema, por ejemplo, de Schema Evolution también es bastante pues interesante porque nos permite, por ejemplo, a diferencia de las bases de datos transaccionales o los data warehouse pues más tradicionales, nos permite, por ejemplo, hacer modificaciones en tablas del esquema. O sea, imaginen una tabla con 20 columnas que tenemos en nuestra última capa, que es la que consume nuestro BI. Entonces, en términos de esto, pues lo que sucede es que si luego en nuestros proyectos, en la identificación de requerimientos, es común que al usuario se le olvide por ahí quizá poder, no sé, decirnos que había que incluir una columna en particular, ¿no? Y entonces muchas veces lo que necesitamos es volver a reprocesar todo desde el principio, lo cual si estamos hablando de grandes cantidades de datos, pues implica bastante tiempo y implica un esfuerzo y demás, ¿no? Entonces el esquema Evolution lo que nos permite es hacer quizá esa actualización de nuestro esquema en las tablas de manera directa si es que el proceso y bajo mejores prácticas pues es lo más conveniente, pero podemos escribir sobre una misma tabla, quizá crear una nueva tabla, una nueva columna sobre esta tabla basado en alguna condicional de los datos existentes, o sea, distintos escenarios bastante interesantes, ¿no? Y entonces
Pues al final estas características, que esta era la parte teórica que les queríamos compartir rápidamente, porque es, digamos, que todo el previo a lo que hoy en día representa Databricks. Entonces, Databricks como plataforma de Lakehouse y además como plataforma inteligente, pues nos permite integrar todos estos aspectos que hemos mencionado. Digo, de entrada partiendo con que se usan pues las tecnologías en la nube de Azure. Es decir, pues el tema de pues almacenamiento, el tema, digamos, de las máquinas virtuales que se utilizan para procesamiento y demás, pues todo esto va muy a la par en sociedad, por así decirlo, como partners con Microsoft Azure, ¿no? Entonces, tenemos al final un Delta Lake que con todas estas características que mencionaba, pues termina convirtiéndose en un Lakehouse. Tenemos la parte de governance a través de Unit Catalog, la parte de orquestación y workflows, la parte de ingestión y transformación de datos, business intelligence y finalmente pues con lo que hoy en día también está en bastante auge, que es data science y machine learning. ¿Por qué Databricks al final representa una alternativa bastante interesante para sus empresas? Pues porque obviamente a través de todas estas características que mencioné, pues les va a permitir a sus empresas pues crecer en la curva de madurez a través de estas distintas fases, ¿no? Inicialmente, pues digamos, con análisis tipo qué es lo que ha pasado, o sea, en términos históricos, qué es lo que pasó, ¿no? Con datos ya limpios, con reportes, con queries ad hoc para ciertos usuarios, con exploración de datos o simplemente dashboards y KPIs tradicionales, pero pues analizar la parte histórica. Posteriormente, la parte de qué es lo que va a suceder a través de analítica predictiva, cómo es que tendríamos que responder a estos cambios, que es analítica prescriptiva, y pues ya en la curva de madurez de datos, pues obviamente procesos para muchas empresas que podría representar la toma de decisiones automatizadas, quizás siempre quizá bajo supervisión a lo mejor de un equipo, de una persona que pues es la experta a nivel negocio de todo esto, pero pues eso es lo que al final este tipo de procesos podría brindarle a las empresas en el mediano o largo plazo, ¿no? Y todo esto pues en este caso soportado también a través de Databricks y lo que nuestros servicios como Derebo les podría proporcionar, ¿no? Y bueno, aquí simplemente pues diferenciar un poco lo que ya mencionamos, Databricks como una sola plataforma y lo que quizá podrían encontrar en la industria, que no necesariamente podría representar un data warehouse moderno, porque lo que este diagrama representa pues es que todos estos procesos que hemos platicado pues quizá no necesariamente están integrados en una sola plataforma, ¿no? O sea, podrían tener por ahí o requerir distintas tecnologías para el tema de ciencia de datos, algunas otras para la parte de BI, algunas otras quizá justo como para poder hacer el deploy de esos modelos de ciencia de datos hacia sus usuarios o a sus tomadores de decisión, etcétera, etcétera. Entonces, pues termina siendo una de las principales ventajas competitivas de Databricks en la industria para poder atacar estos temas, ¿no? En términos, obviamente hablando de la nube, pues uno de los principales aspectos termina siendo el costo de propiedad de este tipo de tecnologías, ¿no? Entonces, pues existen distintos análisis a nivel industria y pues lo que se le conoce quizá como un benchmark entre tecnologías, en donde ustedes podrán observar, por aquí les dejamos también una sugerencia de recurso para que puedan quizá analizar cómo es que Databricks en general, en comparativa en costos con las funcionalidades que tiene, se comporta en términos de procesamiento, y pues obviamente aquí en estas gráficas menor es mejor, o sea, está hablando de gráficas de costos, entonces pues Databricks está por debajo. Y bueno, aquí quisiéramos pasar ya un poco al tema del caso de negocio que vamos a estar analizando, pues las funcionalidades de Databricks, pero bajo una noción, digamos, de un proceso de identificar posibles clientes o abandono de clientes, pues digamos en una empresa ficticia que tenemos aquí algunos procesos que les vamos a mostrar y funcionalidades bajo este concepto de cómo podemos identificar el abandono de clientes con un proceso de Customer 360. Bien, entonces bajo esta noción, pues rápidamente hacer mención como de algunas características que en la industria de retail, en este caso de uso pues de identificar abandono de clientes,
o en muchos de sus casos, en procesos, aunque se dediquen a industrias distintas, pues son complejidades con las que nos enfrentamos en la integración de datos, ¿no? Sistemas legacy que no soportan, ya lo decíamos ahorita, y algunos que no soportan bajo la misma plataforma procesos de tiempo real. Pues digamos en términos de, hay muchas empresas donde se tienen que hacer compromisos en términos de inventario, de ventas y demás, que justo al no tener plataformas quizá de análisis en tiempo real o con complejidades con este tipo de arquitecturas, pues es muy complejo llegar a este tipo de decisiones cercanas al tiempo real, y además que sí estén bien sustentadas, con procesos bien monitoreados, optimizados. Tenemos también un soporte limitado para distintos tipos de datos y pues hablando obviamente también de costos, altos costos para poder compartir la información con los clientes internos, entendiendo pues todo el equipo dentro de las empresas a donde pertenecen ustedes, y pues también en el caso, por ejemplo, de retail, el compartir datos con clientes externos, ¿no? Es decir, pues es muy común al final en el caso de retail que tenemos interacción con proveedores externos, con marcas externas, a donde la información de nuestro sell-in, sell-out, pues termina siendo de mucho valor para estas marcas, y entonces el compartir información de esto se convierte muchas veces en un reto de cómo hacerlo, cómo lograrlo de manera eficiente, etcétera, etcétera. Entonces, pues esto es uno de los retos principales. Al final, lo que vamos a estar revisando el día de hoy, pues representa gran parte de esto, distintos perfiles que vamos a estar ahorita analizando, como qué es lo que podría obtener un ingeniero de datos a través de una plataforma como la de Databricks, o alguien específicamente enfocado al tema de seguridad y de governance, o en el caso de analistas o todos los pues tanto usuarios técnicos como funcionales que quizás están consultando datos a través de SQL, a través de distintas tecnologías de BI, y pues sin dejar obviamente de lado el tema de ciencia de datos y todo esto en la misma plataforma, ¿no? Entonces, bueno, aquí voy a pasar ya rápidamente a darles el primer overview de Databricks, en donde pues lo que vamos a ver aquí, pues para quienes no conozcan de plano nada de Databricks, pues la interfaz de entrada pues de esta tecnología, y pues algunas características de cómo es que digamos la parte del procesamiento o el tema, digamos, pues sí, de los procesos, de dónde está sustentado entonces, ¿no? Y bueno, entonces esto pues lo pueden ver como el home de Databricks. Tenemos aquí en la izquierda pues lo que representa el menú de pues los distintos perfiles que podríamos estar usando, y como decíamos, todo en una sola plataforma, SQL, ingeniería de datos, machine learning y bueno, algunas otras funcionalidades, y ahorita estaremos quizá profundizando con estas, ¿no? Mencionar que lo que están viendo aquí obviamente representa un usuario o un escenario donde tenemos un usuario con permiso pues a todas las funcionalidades, tanto de perfiles como de datos, como de todo, ¿no? Obviamente todo esto está gobernado a través de roles, a través de grupos, a través de distintos tipos de permisos. Entonces, quizá lo primero en términos de Databricks es poder entender cómo es que se procesa toda esta información, cómo es que Databricks ha logrado, pues literalmente quizá... ¿cuál es la palabra? Democratizar quizá las tecnologías que previamente veíamos ahorita en la línea histórica de cómo es que estas tecnologías han ido evolucionando. Pues yo mencionaba que muchas veces representaba un reto para las empresas, pues tener este tipo de tecnologías que las grandes empresas en la industria usan para Big Data, para integrar todos estos procesos en una sola tecnología. Y Databricks pues es una de las tecnologías que hoy en día pues ha logrado justo democratizar este tema, porque al final representa una plataforma, pues podríamos decirlo así, software as a service, en donde gran parte de esto que van a estar viendo pues simplemente requiere pocas cosas de configuración, y la mayoría pues termina siendo un tema administrado por Databricks como servicio, ¿no? O del lado pues donde esté involucrado Microsoft Azure, pues también administrado por ellos, y entonces pues esto permite al final tener acceso a este tipo de tecnologías, pues dejando de lado a sus equipos pues técnicos de integración de datos, de infraestructura y demás,
pues sin tanto reto técnico en términos de administrar todas estas plataformas, ¿no? Y entonces, regresando a eso, pues aquí en el compute literalmente lo que podemos ver es dónde es que se van a almacenar todos los clusters, o sea, se le puede llamar clusters en términos de que si tenemos procesos donde necesitamos alta volumetría, pues podemos pensar justo en lo que representa un clúster, es decir, una máquina o un driver que va a representar la máquina virtual o el cerebro, que pues al final es donde se va a procesar y se va a coordinar, orquestar toda la parte de transformaciones y va a estar asignando pues al resto de las máquinas virtuales que estén en este clúster pues las actividades de transformación, de extracción, de procesos end-to-end que tengamos como para poder manipular nuestros datos, ¿no? Pero esto es en un escenario donde en realidad pudiera ser requerido. Al final pues tenemos alternativas para poder crear distintos tipos de clúster o simplemente pues no apegarnos a que tiene que ser un clúster, sino pues se pueden usar en algunos casos dependiendo del requerimiento, de las características de nuestro proceso, pues máquinas virtuales quizá de una capacidad más reducida o quizá con capacidad un poco más grande, pero sin necesidad de que sea un clúster, sino puede ser una sola máquina virtual, etcétera, etcétera. Hay la verdad ahí distintos escenarios, ¿no? Entonces, pues aquí rapidísimo es parte como de la interfaz que ustedes podrían estar viendo, las versiones en términos de Spark, de Scala. Mencionar aquí además que pues todo esto no está acotado solo a usar Python, solo a usar Spark o tecnologías que probablemente ustedes dirán, pues es que quizá los equipos de la empresa no conocen estas tecnologías, sino todo esto lo podemos trabajar también con SQL, es decir, pues 90 y tantos % de los procesos que tenemos lo podemos hacer exclusivamente con el SQL que todos conocemos, ¿no? Entonces, pues digo, aquí mencionarles pues lo que planteaba, al final aquí está configurado, por ejemplo, ustedes pueden ver que esto sería un clúster de procesamiento de 14 gigabytes cada máquina virtual y pues tenemos aquí configurado de que pudiera ser de 2 unidades o 2 máquinas virtuales, crecerlo de manera escalable según la necesidad hacia 8, pero pues aquí simplemente podríamos decirle pues que en realidad no queremos que sea pues digamos un clúster, sino simple y sencillamente un single node, que sería una sola máquina virtual con distintas capacidades, 16, 32, 64 y así sucesivamente dependiendo del escenario, ¿no? Entonces, este es el primer, pues digamos, servicio con el que podemos hacer el procesamiento de datos. El segundo, pues es un tema un poco más tradicional, que incluso se le denomina warehouse simplemente como para que de manera intuitiva nuestros usuarios y nosotros mismos en la empresa pues podamos conceptualizar que es quizá, o sea, sería como el endpoint de SQL con el que vamos a procesar los datos, usualmente de la última capa que tenemos de datos, ¿no? Ahorita voy a profundizar en ese tema de las capas de datos, pero entonces pues podríamos hacer uso también de un endpoint de SQL, que además aquí hoy en día está disponible como serverless, o sea, entendiendo que pues puede estar disponible prácticamente en el momento en el que se necesite, o sea, es bajo demanda. Si en algún momento, digamos, está apagado y se ejecuta alguna consulta, pues esa consulta va a iniciar el proceso y pues podría ser que de manera automática pues se encienda y nos responda, ¿no? ¿Por qué digo podría ser? Porque al final pues también podríamos configurarlo para que estuviera apagado y se encendiera o para que estuviera prendido todo el tiempo si es que la demanda de consultas de nuestra información pues es permanente, ¿no? Ahí obviamente el configurarlo para que si está inactivo se inicie, pues tiene digamos un ligero tiempo en el que necesita arrancar, pero pues en algunos casos estamos hablando quizás hasta de menos de un minuto, ¿no? Entonces dependiendo obviamente de la capacidad y demás, pero pues destacar aquí que el hecho de que sea serverless también ataca de manera directa bastante al tema de costos, porque si lo configuramos para que de repente pues sin necesidad de que, o más bien si está inactivo y si no se está usando, pues se apague de manera automática y bajo demanda pudiera llegar a encenderse, ¿no? Entonces, digamos que como introducción, estas son las dos partes principales que tenemos para temas de procesamiento en este caso, ¿no? Entonces, lo que me gustaría aquí
acotar es pensando, digamos, en que tenemos un escenario en donde un ingeniero de datos, si alguno de ustedes, que seguramente así es, está bajo este perfil o pertenece a un equipo de integración de datos, pues tenemos distintas necesidades o retos a los que hoy en día nos enfrentamos, ¿no? Y con un proceso como este que planteaba de abandono de clientes, pues tenemos procesos de ingesta de datos donde el codificar de manera manual pues no necesariamente siempre es la manera más ideal, más eficiente. Digo, debemos de tener, la alternativa para poderlo hacer, pero quizá no necesariamente es necesario hacerlo así, ¿no? Tenemos transformaciones que, pues como ya decíamos, requieren procesos streaming, procesos en batch, que quizá van a manejar peticiones o consultas de manera recurrente. Tenemos también quizá procesos que están asociados a privacidad de datos, dependencias complejas de nuestros pipelines y demás. Entonces, pues todo esto termina representando un reto en donde lo que necesitamos pues es obviamente una plataforma que nos permita eficientar o agilizar bastante todos estos procesos que tenemos en nuestras empresas. Y entonces, en términos de esto, pues tenemos Delta Live Tables como una funcionalidad disponible en Databricks, en donde yo mencionaba ahorita el tema de nuestras capas, ¿no? Tenemos la capa bronce, la capa silver y la capa gold. A través de esta funcionalidad como Delta Live Tables, pues tenemos todas estas características que ustedes pueden ver aquí disponibles. Digo, de entrada, de manera general, nos acelera bastante el desarrollo de nuestros procesos de ELT. Nos permite como equipos de datos, como equipos técnicos, que tengamos más confianza en los procesos que estamos desarrollando o que el negocio tenga más confianza en los procesos que estamos entregando, ¿no? Remueve bastante complejidad operacional y pues simplifica estos procesos de batch y de streaming que podríamos llegar a tener, ¿no? Y entonces, ¿a través de qué? Pues de distintas características que ahorita vamos a estar viendo, pues al final están representadas aquí, pero obviamente lo interesante termina siendo el ver el cómo, ¿no? Entonces, digamos que habiendo dicho esto, pues podemos empezar a explorar todo el tema de ingeniería de datos. Entonces, tenemos aquí el workspace, pues el workspace al final es donde nuestros desarrolladores, ingenieros de datos y demás, pues es donde pues al final terminan haciendo todas las actividades de transformación, etcétera. Pues sí, es un workspace en términos generales, pues quizá con características normales, vamos a decir, así decirlo, ¿no? Pues está administrado por usuarios, podemos administrarlo a través de carpetas, a través de notebooks. Quienes hoy en día quizá no ubiquen el concepto de un notebook, no solo en Databricks, sino hay algunas otras tecnologías que lo manejan, pues simple y sencillamente es contar con una hoja de trabajo en donde podemos desarrollar en distintos lenguajes, como podría ser Python, SQL, principalmente tiene también soporte para Scala y para el lenguaje R, ¿no? Pero al final, pues aquí se puede trabajar y ahorita vamos a ver algunos ejemplos, sin necesidad ahorita de trabajarlos, pero sí de mostrárselos, en donde pues podemos empezar a hacer aquí nuestros desarrollos de transformación de datos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, posterior a esto, mencionamos también que nuestros equipos de integración de datos pues tienen como reto principal el tema de poder orquestar distintos procesos de transformación, ¿no? Entonces, esta sección a donde estoy entrando pues representa la sección de workflows, en donde vamos a tener los jobs, vamos a tener las ejecuciones que hemos hecho y ahorita vamos a ir para la parte de Delta Live Tables. Entonces, aquí en esto que les estoy mostrando pues está representado un proceso de ejecución o digamos un proceso end-to-end de orquestación con distintos procesos pues de transformación, para este caso de uso que decíamos de un identificación de abandono de clientes para Customers 360. Entonces, pues esto literalmente que están viendo aquí pues representa parte de la interfaz que tenemos disponible para analizar la ejecución de nuestros workflows. En este caso tenemos distintas fases de ejecución de este pipeline o workflow que tenemos, y entonces pues claramente aquí nos puede ir dando noción de cada una de estas ejecuciones. Temas bastante interesantes que podrían ustedes, también les podría garantizar, digamos, tener como la gobernabilidad de qué es lo que se está ejecutando.
obviamente quién fue quien ejecutó, en qué momento, cuál es el notebook de ejecución en este caso que se está apuntando, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, si quisiéramos tener obviamente más noción, pues tenemos además también como esta diagrama tipo DAG que se le conoce, en donde pues cada uno de estos justo también representa cada uno de los procesos que estamos ejecutando, ¿no? Y al final esto se puede, o sea, esto tiene total interacción con Delta Live Tables, que también representa una segunda funcionalidad con bastantes características a las cuales podríamos estar teniendo acceso dentro de Databricks, ¿no? Y pues obviamente lo necesario en términos de workflows que tenemos, como decía, pues tenemos aquí integración hacia Git para control de cambios, para también pensar en procesos de CI/CD o de DevOps. Tenemos alternativas para poder calendarizar estas ejecuciones o que se disparen a través de ciertos tipos de eventos. Obviamente la ejecución de esto depende de pues una ejecución donde se requiera cierto procesamiento, y pues también se puede configurar aquí qué tipo de máquina virtual o worker en este caso se le conoce para poder hacer la ejecución. Es decir, si no necesita mucha capacidad, pues podemos, como lo veíamos hace rato, un single node con pues qué sé yo, 64 gigabytes o dependiendo pues del escenario. Y pues obviamente también aquí mencionar que tenemos funcionalidades, que nos garantizan también tener el control de estas ejecuciones, como las notificaciones de estas ejecuciones, ¿no? En escenarios, digamos, de la nube, pues tenemos o tendemos a tener muchos problemas en términos de la ejecución, de que necesitamos estar muy al pendiente de que la ejecución no se quede colgada o ver si en realidad si se está ejecutando, si no se está ejecutando. Entonces, pues tenemos aquí distintas alternativas donde podemos hacer notificaciones, ya sea de inicio de un proceso, de la ejecución con éxito, de fallo o incluso hasta de lo que podemos entender como duration warning, que en este caso pues hace referencia a que si le definimos un intervalo de tiempo, en donde este intervalo de tiempo quizá pues podríamos decir este proceso no tiene razón para que vaya a tardar más de pues no sé, 1 hora, 2 horas, 3 horas, lo que sea, dependiendo del proceso, pues cuando este intervalo de tiempo sea superado, pues nos va a mandar un mail con esta notificación, y obviamente nuestros equipos tendrían toda la posibilidad de poder identificar qué es lo que en este caso está sucediendo, ¿no? Entonces, digo, hay mucho para profundizar en todas estas funcionalidades. La verdad es que no da tiempo de todo, pero obviamente les estoy mencionando lo más relevante en términos de esto, ¿no? Y entonces, pues al final, para la parte de SQL, yo mencionaba, pues todo esto quizá les suene como nuevas tecnologías para muchos de ustedes. Sin embargo, pues no necesariamente representa eso, ¿no? Porque pues dentro de Databricks, aunque hablemos de Spark, aunque hablemos de Python y de otras tecnologías, pues podemos hablar al final de SQL, en donde tenemos pues una hoja de trabajo tradicional en donde podemos hacer ejecuciones aquí de SQL con la sintaxis pues tradicional. Hay muy pocas variaciones, pero pues al final con la sintaxis tradicional con la que estamos trabajando. Acá obviamente vamos a pasar en algunos minutos también a la parte de governance, en donde vamos a explorar un poco el tema de tablas y demás, pero si se fijan aquí a primera instancia la visualización de las tablas o la información que tenemos pues está representada por tablas tradicionales, como lo veríamos en cualquier base de datos SQL o cualquier base de datos quizá más tradicional, ¿no? Al final también aquí tenemos una estructura en donde podemos tener esto que en Databricks se le denomina un catálogo, posteriormente una base de datos, y dentro de cada base de datos pues vamos a tener distintas tablas disponibles para poder navegar, ¿no? Entonces, digo, un poquito más tarde vamos a estar haciendo algunas pruebas rápidamente con algunos queries, pero ahorita pues de manera inicial es solo, digamos, el recorrido por la parte del SQL, ¿no? Y tenemos el Delta Live Tables, que era una de las funcionalidades quizá que pues van acordes más al tema que en este caso estamos buscando analizar. Entonces, Delta Live Tables, digo, regresando un poquito rápidamente aquí a la presentación, pues va a representar bastantes características muy interesantes, ¿no? Es decir, con Delta Live Tables podemos tener este tema que pues ha repetido bastante en el transcurso de la sesión, batch y streaming en un solo proceso. Podemos tener manejo de errores,
y pues digamos, un recovery de manera automática. Es decir, si tenemos algún problema con la ejecución de nuestros procesos, pues hay capacidad para poner dependencias o validaciones de si algún proceso está ejecutando de manera correcta o incorrecta, y dependiendo de estos escenarios, pues poder también hacer configuraciones de distintos pasos a partir de eso. Posteriormente tenemos Data Pipeline, Observability, pues muchas funcionalidades que nos permiten monitorear, y pues todo esto también garantizando la calidad de datos, en donde vamos a tener distintas funcionalidades. Entonces, esto que ustedes están viendo aquí literalmente representa un proceso de Delta Live Tables, que en este caso incluso lo tenemos configurado como streaming. Entonces, cada uno de estos al final representa, pues digo, si yo me fuera, selecciono cualquiera de estos y me voy al notebook que está vinculado, pues obviamente aquí ustedes van a ver código que está desarrollado pues para la prueba que estamos viendo en este caso, pero al final pues podríamos empezar a ver código que está aquí incluido, en donde pues mucho de este código lo que hace justo es ir creando tablas, pues ir haciendo algunas transformaciones, pues en este caso para ejemplificarlas quizá pequeñas, pero aquí podríamos visualizarlo como cualquier tipo de transformaciones que nuestros procesos requirieran, ¿no? Entonces, la ejecución se llama de este tipo de notebooks hacia esta funcionalidad de Delta Live Tables, y además, si ustedes alcanzan a ver, pues nos proporciona distinta información en términos de nuestra ejecución. En este caso, pues digamos el tiempo en el que se ha estado ejecutando el proceso. Si no alcanzan a ver, por aquí tiene una, pues digamos, frase o señalización de que son tablas streaming que se están ejecutando de manera correcta y continua además. Hay algunas otras en este caso, y sobre el mismo pipeline, de destacar aquí lo que ya he mencionado es que pues representa la integración de procesos streaming y batch, porque estas que están acá, ahí se alcanza a ver que dicen Materialized View, que son vistas materializadas. Entonces tenemos sobre el mismo proceso tablas que se están actualizando de manera continua, y tablas que pues en el caso de una vista materializada quizás se van a actualizar con base en una petición, con base en la ejecución calendarizada de algún proceso. Y entonces, pues obviamente aquí lo interesante es ver cómo es que cada uno de estos procesos también nos permite tener información en torno a nuestros datos. Si yo selecciono, por ejemplo, este proceso de aquí, que está vinculado a un notebook, en donde en este notebook en particular quizá tenemos algunos procesos de validación de calidad de datos. Yo los voy aquí a poner en pantalla rápidamente. Esta parte, digamos, que tenemos como constraint o como limitantes o expectations también, que se les llama, pues al final terminan representando una validación que a nivel de datos tenemos disponible para hacer en Databricks, y en este caso pues con una sintaxis pues literalmente de un SQL quizá tradicional, en donde le estamos diciendo en este caso que queremos que la columna User ID se valide como un valor que no sea nulo, y en el caso de que encuentre algún nulo, pues que nos borre la fila en particular, ¿no? Y pues obviamente este aspecto pues además está gobernado por el tema de que tenemos aquí una pestaña en donde pues vamos a tener de manera continua analizar información en términos de si tenemos pues digamos ejecuciones que que han identificado si tenemos datos que han sido borrados o no, es decir, que cumplen con estas expectativas en calidad de datos que tenemos. Aquí me estoy pasando un proceso que ya teníamos ejecutado, donde este proceso, pues digamos, fue a nivel calendarización, no fue un proceso continuo, sino le dijimos, pues simplemente queremos que te ejecutes una vez. Y entonces aquí tenemos información de cómo procesó 171,000 registros, pero también alrededor de 7,000 registros fueron descartados porque no cumplieron con la expectativa que teníamos en este caso, ¿no? Entonces aquí tenemos información al respecto. 96% de los datos pues fueron datos que sí fueron ejecutados o más bien escritos o pasaron, cumplieron la expectativa que teníamos, pero 3% de estos pues fueron descartados, ¿no? Entonces empezamos a tener aquí información pues para el monitoreo, para la optimización de nuestros datos, que pues en muchos casos quizá hoy en día tengan procesos como estos, pero que seguramente en muchos de estos casos pues representaron iniciativas de calidad de datos complejas para poder pues desarrollar y demás, ¿no? Y en este caso pues lo tenemos pues simplemente a través, en este caso de la ejecución, la creación de una tabla, y simplemente con una línea de código pues ya estamos teniendo este tipo de funcionalidades disponibles
para poderlas, pues para poder acceder en este caso a estas, ¿no? Entonces, en este caso, digo, podríamos hacer aquí un ejercicio rápidamente de cómo en este caso este proceso que se está ejecutando de manera continua, pues al final terminaría recibiendo más datos, ¿no? Tengo aquí este notebook que pues se preparó justo para esta sesión, en donde pues este código aquí simple y sencillamente lo que está haciendo es leyendo datos. Imagínense en este caso que lo que está sucediendo es que tenemos un proceso o una tecnología pues que consume de manera continua en tiempo real o en streaming en real time, y entonces esta tecnología pues va a escribir hacia el lago de datos, que es esta tecnología de Azure. Y entonces, al momento de pues Spark, perdón, Databricks, a través de esta funcionalidad que se llama Autoloader, pues simple y sencillamente va a identificar que hay nuevos datos que están cayendo sobre nuestro data lake, y de esa manera, pues lo que va a suceder es que pues el pipeline va a identificar que hay nuevos datos que están escritos, y entonces pues tendría, digamos que empezar a cargarlos, en este caso, hacia nuestro proceso, hacia nuestro pipeline, ¿no? Entonces, aquí vamos a ver nada más, tenemos aquí la ejecución. Bien, entonces tenemos aquí ya un archivo que está escrito en este, pues digámoslo así, folder, que esto además es un proceso que no necesariamente ustedes necesitarían en el día a día con Databricks, es simplemente, como les decía, simulando que está cayendo a nuestro data lake un nuevo archivo a través de alguna tecnología que está extrayendo o está consumiendo los datos. Pero aquí lo que vamos a simular es que en esta carpeta pues hay nuevos datos, en este caso ya está escrito el archivo, y lo que vamos a hacer simplemente con este código acá es moverlo a la carpeta eventos, que es la que está siendo monitoreada en este caso por este pipeline de aquí. Entonces, al momento de que el archivo pues se mueva de carpeta, lo que tendría que suceder en este caso es que pues el proceso pues digamos que lo identifica y lo tendríamos que estar moviendo, ¿no? En este caso tengo que cambiarle el nombre. Ok, ahí en teoría ya movimos los datos hacia la carpeta. Y pues ya nada más tendríamos que esperar, dependiendo quizá aquí de la configuración que tenga este pipeline. Vamos a validar si ya tenemos los datos acá. Bien, y es este archivo que tenemos aquí. Y aquí se fijan, ya aparecieron estos 8,900 registros que tenemos aquí, ¿no? Que están como registros escritos. O sea, quiere decir que en el back, a través del notebook y la configuración que tenemos de consumo en tiempo real, pues tenemos un proceso que está monitoreando la carpeta de nuestro data lake. Pues esto es bastante funcional, digámoslo así, como para cargas históricas, incrementales, en donde quizá ustedes quieran tener un proceso que no necesariamente tal vez se podría estar ejecutando de manera continua, como es el caso, o quizás sí, dependiendo de lo que necesiten, pero en cualquiera de los casos, pues Autoloader lo que permite es estar monitoreando esta carpeta, va a estar monitoreando cuándo es que caen datos nuevos e identificando cuándo es que son datos nuevos para en ese momento, pues digamos, disparar la carga, y entonces el proceso en este caso se podría estar actualizando, ¿no? Aquí en este caso el único proceso que se actualiza pues es este de App Events, porque es el único que está, digamos, el único directorio en donde estamos actualizando datos. Si es un proceso continuo, pues podría suceder con cualquiera de estos otros procesos, o en el caso de las vistas materializadas, que si se fijan no se están actualizando, y esto es totalmente intencional, con el objetivo de ver la diferencia, que esto es un proceso streaming y esto es una vista materializada. Entonces, pues si no se tiene que actualizar, no se actualiza, sino simplemente los datos cayeron en este proceso y aquí ya los tenemos dentro. En este proceso podría haber una escritura hacia una tabla nueva o algún otro proceso que haga algo con estos datos nuevos que cayeron.
Bien, listo. Entonces, déjenme pasar rápidamente a los slides. Tenemos aquí, lo que vamos a hacer ahora es explorar un poco la parte de governance, es lo que a nivel Databricks se conoce como Unity Catalog. Lo cual aquí digo, ya no lo vamos a usar. Y si nos vamos acá a Catalog, acá podemos explorar muchas de las funcionalidades, también como lo decía, pues, como está representado aquí en el slide, quizá pueden ser los mismos equipos en sus empresas, que son de ingeniería de datos, o pueden ser equipos distintos los que están asociados al tema de governance y de seguridad, pero al final, en cualquiera de los dos casos, pues estas funcionalidades lo que pueden estar otorgándoles, pues son bastante información en torno a cómo es que tenemos estructurado nuestro workspace de Databricks, ¿no? Y entonces, en este caso, pues lo primero que podemos hacer es literalmente ir al tema del Management Account, la consola de administración, en donde pues me interesa mostrárselo rápidamente como para que vean que dentro de esto pueden existir usuarios, pueden existir grupos, pueden existir service principals, que a nivel Azure Databricks esto representa conexiones o permisos hacia otro tipo de servicios, y pues podemos tener además administrado aquí lo que representa una Metastore, pues digamos que es el contenedor en donde toda la información de nuestros datos y de todo el tema de governance y seguridad está almacenado. Entonces podemos tener N cantidad de Metastores dependiendo la región en donde podamos estarlas implementando, con ciertas características y además con N cantidad con la oportunidad de configurar N cantidad de workspace. Si ustedes dijeran, pues quiero que esto que estamos viendo ahorita, es decir, un workspace, pertenezca a uno para la unidad de negocio de finanzas, otro para la unidad de negocio de ventas y demás, pues eso se puede lograr a través de configurar distintos workspaces hacia Unity Catalog, ¿no? Entonces, todo esto que están viendo aquí, pues está contenido entre la parte de Azure Data Lake y el tema de Unity Catalog, y toda la información que vamos a estar viendo, pues está asociada a todo esto, ¿no? Entonces, a través de esto, pues vamos a hacer una exploración de la base de datos que está relacionada con el proceso que mencionábamos, que es el de identificación de abandono de clientes, donde tenemos una base de datos, pues nombrada aquí en este caso como Retail 360, tenemos tablas, tenemos modelos, que está asociado a Machine Learning, y lo voy a mencionar un poco más rápido. Pero aquí, pues como ya había anticipado previamente, podemos empezar a hacer exploración pues tanto de las tablas como de las bases de datos y de los catálogos, ¿no? Si yo selecciono un catálogo, pues aquí me aparece toda la información en torno al catálogo, cuáles son los esquemas o bases de datos que este catálogo incluye, los detalles, los permisos y los workspaces a los que está asociados. Aquí podemos también empezar a gestionar si todos los workspaces tienen acceso o no tienen acceso a esta base de datos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en este caso, al final, pues todo esto nos va a permitir tener información asociada, información gobernable en torno a todo lo que necesitamos identificar, ¿no? Y entonces, si empezamos, por ejemplo, a explorar un poco el tema de qué es lo que podemos obtener a través de estas visualizaciones, pues tenemos ahí el tema de columnas, es decir, aquí vamos a empezar a explorar que tenemos distintos columnas con la distinta información en términos de tipos de datos, pues tenemos un acceso también inmediato para poder tener una visualización inmediata, pues obviamente, en términos de cuáles son los datos que tenemos cargados, información respecto al tipo de tabla que estamos teniendo, ¿no? ¿Quién es el owner, quién es el propietario en este caso de esta información? El peso también, que pues digo, para usuarios técnicos esto también termina representando información bastante importante o interesante. Y aquí pues podríamos hacer un ejemplo, mencionar rápidamente cómo es que esto termina representando también lo que decíamos de compresión con los parquets, ¿no? Aquí si se fijan, esta tabla pues pesa 26 GB porque es una tabla que está configurada en específico para esta prueba, es una tabla de 1,000 millones de registros. Entonces, una tabla bastante grande con datos simulados.
y pues ustedes pueden ver que esta tabla pesa 26 GB a nivel Databricks, ¿no? Como archivos Parquet y guardada como una tabla, en este caso una tabla Delta. Y entonces digamos que en Unity Catalog o en la Metastore, que podríamos interpretar, ahorita puedo navegar rápidamente. Esta carpeta que ustedes están viendo aquí, pues representa la Metastore, representa dónde es que vamos a tener todas nuestras tablas y demás objetos, y entonces aquí podremos hacer una búsqueda en particular, digamos, de esta tabla, ¿no? Y entonces, pues obviamente esto que les estoy mostrando es un tema técnico, no es un tema que un usuario en particular quizá vaya a hacer, pero me interesaba mostrárselo simplemente como para aterrizar un poco el concepto que teníamos de manera inicial, en donde pues tenemos archivos Parquets, pero a través de un log de transacciones, que es esta carpeta de aquí, pues empezamos a tener distinta información en donde todas las transacciones de nuestra tabla se empieza a almacenar, ¿no? Entonces, a nivel técnico, todo esto que están viendo aquí, pues está representado de este lado. Es decir, ese tema del log de transacciones está representado en esta columna, perdón, o en esta pestaña que está como historia, en donde pues a esta tabla en particular, primero se le creó con un create table a select, después se le hizo un optimize, pues simplemente como buena práctica para optimizar la lectura de acuerdo a ciertos criterios, se le añadió una columna, esa columna se actualizó y demás, y entonces todo esto pues en realidad está almacenado en este log de transacciones, pero pues está representado hacia nuestros usuarios técnicos, pues quizá principalmente técnicos, pues está aquí disponible como para que podamos tener acceso a toda esta información, ¿no? Y entonces también aquí lo que podemos hacer es explorar cómo es que yo les decía el tema del almacenamiento, ¿no? Déjenme aquí navegar hacia este otro data lake que tenemos aquí como data lake external, en donde lo que tenemos aquí es un archivo, que es archivo, que es un archivo CSV, es un archivo que en este caso pesa 4 GB, no es exactamente la misma tabla que yo les mostraba ahorita, pero este archivo, digamos, de 4 GB, al final nosotros podríamos cargarlo acá de manera directa y ver cómo es que el tamaño nos termina quedando del lado de Databricks, ¿no? Entonces, ahorita rápidamente, obvio aquí tengo ya algunas configuraciones previas, mostrárselas acá arriba. Yo tengo configurado ya una locación externa o un external location, en donde esta locación pues está apuntando hacia ese data lake que ahorita les mostraba, y entonces de esta manera pues yo ya tengo acceso directo a este data lake. Entonces, haciéndolo de esa manera, podríamos en este caso entrar hacia este data lake, dado que ya está configurado, pues me detecta de manera inmediata, o si tuviera varias locaciones externas, pues yo puedo seleccionarlas en este caso, ¿no? Y entonces yo tengo un archivo que quiero cargar de este lado, quizá en este caso es un ejemplo de manera manual, pero que nos sirve con fines de explorar lo que les decía. Seleccionamos este archivo y le podemos dar un preview table. Y entonces aquí lo que empieza a hacer, pues digo, siendo un archivo CSV y también pues las configuraciones tradicionales o por default que tiene, lo que empieza a hacer es explorar todas las columnas que tiene y los tipos de datos, ¿no? Pero pues ustedes pueden observar, en este caso creo que este archivo es de, si no mal recuerdo, 100 millones de registros. Entonces, pues se toma algo de tiempo simplemente como para validar el tipo de dato y también darle una estructura que pueden ustedes ver aquí, que pues en este caso todos son numéricos o la mayoría. Les asigna un tipo de dato y pues aquí literalmente podríamos decir que está ya como disponible para poder hacer o crear esta tabla de manera manual en nuestro esquema, ¿no? Entonces, pues digo, aquí rápido le voy a poner cualquier nombre y le voy a dar un create table. Entonces se va a almacenar en el catálogo main, en el esquema default y con el nombre de tabla CSV-table. Al final, esta manera o estrategia de crear tablas, pues es como decía, un camino quizá manual que sirve como para algunos archivos o algunos casos en particular, pero pues nos permite tener acceso a tablas, pues digamos, de manera inmediata creadas. Y si se fijan aquí, pues estamos ya en el catálogo main, estamos en el esquema o la base de datos manual y la tabla ya está aquí creada, ¿no? Entonces,
Pues al final la diferencia entre el tamaño que teníamos acá de este lado, que es de 4 gigabytes, y el que tenemos acá, que es de 900 megas, pues justamente hace referencia a la capacidad de compresión que tienen los archivos Parquet, y pues Databricks a través de este tipo de tecnología, pues también nos va a reducir bastante el consumo que tengamos asociado a costos de almacenamiento, ¿no? Y pues al final esto termina siendo una tabla ya delta, que esto está representado a través de este icono, o loguito que aparece aquí, en donde pues esto representa que es una tabla delta, ¿no? Y entonces además tenemos distintas funcionalidades, que era lo que también les iba a introducir hace un rato. Al final Databricks está, digamos, apostándole bastante, y como yo lo decía, a convertirse en una plataforma inteligente. La verdad es que gradualmente con distintas funcionalidades lo está logrando, porque ya bastantes procesos en torno a lo que nosotros vemos pues involucran temas de machine learning, en donde pues a través de este tipo de tecnologías pues están proporcionándonos mucho más valor en términos de lo que tenemos acceso, ¿no? Entonces, al final, este comentario que ustedes ven aquí, pues está generado por un modelo como de estos que hoy en día se escuchan bastante, el Large Language Models, en donde lo que está haciendo es, digamos, pues analizando un poco la información que tenemos aquí, el tipo de columnas, a veces hasta podría ser el nombre de la columna per se, etcétera, etcétera, los datos que tenemos, y dándonos un contexto de qué es lo que esta tabla podría almacenar, ¿no? Al final, obviamente, todo esto, pues también bastante regulado en términos de privacidad de datos y demás, y si eventualmente pues es algo a lo que no se quiere acceder por temas de seguridad, pues es algo que se puede, en este caso, descartar, porque además no necesariamente tenemos, pues por así decirlo, la obligación de aceptar esta sugerencia en términos de metadata, ¿no? Porque al final esto representa esto, es decir, va a ser un comentario que va a estar asociado a qué es lo que nuestros datos contienen, con objetivo pues de que también podamos hacer documentación, por así decirlo, para todos nuestros usuarios técnicos o eventualmente para usuarios funcionales, integrando Unity Catalog con tecnologías, por ejemplo, como Azure Purview, ¿no? Porque al final pues esto puede servir como referencia para usuarios que no conocen la tabla, pero que quisieran saber qué es lo que esta tabla contiene, porque además no solo lo tenemos disponible a nivel tabla, sino a nivel también columna. Yo le puedo dar aquí clic a este botoncito de generar sugerencias, y si se fijan, pues empieza a analizar el tipo de datos y me dice, pues esta columna representa, podría representar año, esta podría representar la ubicación, esta podría representar algunos otros factores, y entonces pues aquí podemos determinar si aceptarlo o no aceptarlo, o podríamos incluso empezar a descartar este tipo de información, y de manera manual, a alguien que conozca los datos, que conozca el negocio, pues quizá empezar a incluir información en torno a todo este tema, ¿no? Entonces, estos son detallitos que nos van permitiendo incrementar la capacidad que tenemos a nivel negocio, a nivel técnico, como áreas de integración de datos, para aumentar el governance, para aumentar pues todo el tema de cultura de datos en las empresas, ¿no? Y al final termina representando también una parte importante. Déjenme pasar acá a... explorar esta tabla. Déjenme explorar el tema de linaje. En este caso, pues, al final tenemos también, pues, en torno a Unity Catalog, toda la información consolidada de nuestras tablas, y qué tipo de información, procesos, notebooks, pipelines, dashboards y demás asociados con un tipo de tabla, ¿no? Entonces, aquí en la pestaña de linaje, pues es literalmente lo que vamos a encontrar. Tienen un menú, o tenemos un menú acá a la izquierda, en donde vamos a tener información, tanto upstream, que pues hoy en día se le conoce quizá como a procesos que están asociados a nuestra tabla previo a la creación de la tabla, o downstream, es decir, procesos posteriores que quizá consuman de una u otra manera la tabla, ¿no? Entonces, tenemos este botón de ver el linaje de nuestra tabla, en donde si damos clic, pues aquí nos va a aparecer justo como toda la información de procesos que estén asociados a nuestra tabla. En este caso estamos analizando, esta tabla de aquí, y entonces aquí podríamos empezar a explorar también de dónde surge una tabla en particular. Si yo selecciono, una columna en particular, si yo selecciono una columna, pues me empieza a relacionar a través de color y a través de
estas líneas, pues dónde es que esta tabla o esta columna en particular está involucrada y demás. Y pues todo esto pues obviamente nos permite a los equipos técnicos tener mucha más noción y conocimiento de dónde una tabla está involucrada o está gestionada, ¿no? Porque pues muchos de ustedes habrán pasado por circunstancias en donde este tipo de procesos pues representaba un gran reto. Cuando queríamos modificar una tabla o si queríamos saber si alguien estaba usando una tabla, pues quizá no teníamos ni idea porque no sabíamos específicamente en qué procesos estaba involucrada esta tabla, ¿no? Y entonces este tipo de funcionalidades nos permiten eso. Y además, pues tenemos también la sección de notebooks, que aquí nos aparecería cuáles son los notebooks que están asociados, en qué workflows o pipelines está asociada esta tabla, los dashboards en caso de que tengamos dashboards dentro de la funcionalidad de Power BI, perdón, de Databricks, o si tenemos Power BI de Qlik o de algunas otras tecnologías, eso quizá aparecería ya, por ejemplo, en una integración con Azure Full View, pero teniendo, digamos, directamente integración con dashboards de Databricks, pues nos aparecerían aquí disponibles. Si tenemos quizá paths, queries o modelos asociados de Machine Learning, entonces, pues todo esto termina representando información bastante interesante, ¿no? Y aquí me gustaría presentarles rápidamente algunas de estas funcionalidades que yo les decía de inteligencia artificial en conjunto con esta metadata que tenemos de nuestra tabla, donde tenemos esta tabla que representa churn prediction, que podríamos interpretarla como información de nuestros clientes, de nuestros usuarios. Aquí está un poco el preview, y basado en estas características, un modelo de machine learning que nos permite identificar si el cliente va a abandonar o no van a abandonar nuestros servicios pues en cualquier escenario que tengamos, ¿no? Entonces tenemos en este caso estos datos, y lo que vamos a hacer es pasar acá a la parte de SQL. Y entonces en SQL aquí, como les decía, pues lo que podríamos hacer de manera directa inicialmente sería consultar esta información, ¿no? Entonces, pues digo, aquí nomás para ejemplificarlo, lo voy a hacer rápidamente. Y bueno, entonces aquí en lo que tenemos como el endpoint de SQL o el warehouse, pues tenemos aquí la información. Lo interesante aquí es que tenemos pues en Databricks funcionalidades disponibles como este asistente, en donde pues no solo para temas técnicos, aquí podríamos, por ejemplo, pues como hoy en día lo representa ChatGPT y algunas otras tecnologías, podríamos empezar a tener aquí pues asistencia en términos quizá de código, de consultas técnicas, de pues en torno quizá a un error que estemos teniendo, pero no solo todos estos aspectos técnicos, sino también eventualmente podríamos empezar a jugar y a quizá ser un poco más eficientes con nuestros desarrollos o con nuestra exploración de nuestros datos en lenguaje natural. Porque si nosotros, por ejemplo, aquí en este asistente le introdujéramos esta pregunta, ¿no? Que la están viendo acá en la parte de abajo, digo, en este caso, hoy en día funciona en idioma inglés, seguramente con un roadmap hacia Databricks para tenerlo disponible en algunos otros idiomas, ¿no? Pero en este caso, pues la pregunta de muéstrame los clientes que están en riesgo de abandono, pues en este caso segmentados por género y para plataformas premium. Entonces, destacar aquí que esta parte que estoy planteando, pues literalmente es lenguaje natural, es decir, no le estamos diciendo en este caso cuáles son las plataformas premium o qué es lo que a nivel datos representa clientes en riesgo. Entonces, pues al introducir esta información, pues podemos ver aquí cómo es que nos va a arrojar la respuesta en este caso. Y entonces, en este caso, pues lo que pues hoy en día, digamos, este asistente nos permite es que a través del lenguaje natural, como entre otras estas funcionalidades que yo les decía, pues nos va a generar un query que de manera directa podemos ejecutar de este lado, ¿no? Entonces, si yo este código lo copio hacia acá y lo ejecuto, pues literalmente lo que nos va a mostrar es, en este caso, lo que estábamos buscando, ¿no? Digo, en este caso, para este caso en particular, pues quizá no necesariamente
la consulta que le estoy dando, pues se espera que me arroje datos, perdón, pero aquí lo interesante es el tema de cómo es que esto está siendo interpretado pues, digamos, este asistente de inteligencia artificial que está detrás, ¿no? ¿A qué me refiero? Pues representa, por ejemplo, el tema de customers at risk o de abandono, perdón, customers at risk of churn, pues cómo es que está interpretando cuál es la tabla en este caso que representa a nivel negocio esta parte. Y el tema de qué es lo que a nivel negocio podría representar estas plataformas, ¿no? Que en este caso podría ser plataforma, Premium 1, Premium 2, o todo esto al final se logra pues con estas características que yo les mostraba de metadata en relación a todos nuestros datos, ¿no? Entonces aquí este simple comentario, Customers at Risk of Churn, nos permite representar hacia este asistente pues no solo información hacia nuestros usuarios, sino también en lenguaje natural a distintas consultas. Y nuevamente también, si nosotros quisiéramos en este caso, por ejemplo, generar aquí algunos otros comentarios para las columnas en particular, pues aquí podríamos empezar a ampliar muchísimo más el tema, ¿no? De decirle, pues aquí las plataformas quizá premium podrían estar representadas por tales clasificaciones, etcétera, etcétera, y pues obviamente esa interacción pues nos va a estar permitiendo tener muchas más funcionalidades disponibles con este tipo de plataformas, ¿no? Y entonces, pues pasando, digamos, a algunos otros funcionalidades que tenemos aquí, pues tenemos también en términos de governance esta pestaña de calidad de datos, en donde se hace una ejecución aquí a través de un simple botón que es actualizar métricas. Y lo interesante de aquí, déjenme mostrarles cómo de esta tabla en particular que ya estábamos analizando, podemos empezar a tener datos asociados a, pues, digamos, estadísticas en general de nuestros datos, de nuestra tabla, ¿no? Entonces, de manera directa, digamos, esto nos permite empezar a analizar de manera mucho más eficiente, mucho más rápida. Aquí está el botoncito representado, como al final va a crear un monitor, lo que a nivel Databricks se le conoce como monitor en términos de calidad de datos. Y entonces, si quisiéramos analizar cuántos nulos tenemos, cuáles, pues en algunos casos también distribuciones estadísticas para equipos de ciencia de datos y demás, a través de este botón, pues podríamos simplemente configurar el tipo de dato de análisis que queremos, incluso si queremos ejecutarlo una vez o si es un análisis que queremos que se esté ejecutando de manera recurrente, pues también tenemos en este caso alternativas para poderlo hacer, ¿no? Y entonces, bueno, en este caso déjenme pasar rapidísimo a la parte de nada más mostrarles cuál es el código. En este caso es un notebook que se usó para agregar una columna nueva en una tabla ya existente, de ahí que el notebook se llama Schema Evolution. Y entonces en una tabla que es esta que yo les mostraba de Bigtable, pues estamos en este caso agregando una nueva columna, ¿no? Entonces a través de simples sintaxis de SQL o código de SQL, en este caso es una tabla que previamente ya estaba creada, entonces naturalmente lleva un alter table hacia el catálogo, la base de datos o esquema y el nombre de la tabla, y le vamos a agregar una nueva tabla. Y posteriormente, basado en un criterio, pues podríamos actualizar esa tabla, que aquí le estoy fijando un criterio pues bastante simple, pero pues obviamente aquí al ser código no tenemos limitante en términos de basado en qué criterio quisiéramos actualizar esa tabla, ¿no? Y entonces ese, pues digamos, movimiento, por así decirlo, de la tabla era lo que yo les mostraba previamente que quedaba aquí registrado. Al final esa sentencia añadió primero una columna, posteriormente actualizó esa columna basado en el criterio que le estábamos indicando. Entonces es esta columna que tenemos acá a la izquierda, en donde tenemos distintos verdadero o falso, dependiendo del valor que tenemos aquí. Si es mayor a 5 es verdadero, si es menor es falso, y pues obviamente aquí podríamos hacer uso de estas sin necesidad de tener que reprocesar nuestro pipeline de inicio, etcétera, etcétera, sino si en contados casos necesitamos modificar nuestros datos, nuestras tablas de esta manera, pues esa funcionalidad está totalmente disponible en este caso, ¿no? Aquí, digamos, pasando a los slides siguientes, me gustaría ahora platicar un poco del tema de
pues los casos de usuarios de inteligencia de negocio, pues a través de quizá plataformas pues de BI, como podría ser Power BI, o en este caso, pues como mencionaba yo, existen en realidad dashboards embebidos, por así decirlo, o quizá disponibles en Databricks también para su uso. Pues digamos es una alternativa, sin embargo, pues en escenarios quizá donde tengan pues necesidades de mayor cantidad de usuarios, quizá altas concurrencias y demás, pues definitivamente siempre será conveniente analizar cuál es la mejor plataforma para hacerlo, pero al final también está aquí disponible, ¿no? Y digo, de paso mencionar que esto que están viendo representa información respecto a la calidad de datos del proceso de Delta Life Tables que yo les mostraba, ¿no? Entonces, donde estaba identificando cuántos registros en realidad pasaban el criterio de aceptación o de expectativa que teníamos de calidad de datos, de valores nulos, pero aquí podríamos jugar con distintas expectativas. Si tenemos columnas numéricas, pues le podemos poner una expectativa de que si es una columna de edad, pues no tiene ningún sentido que pase de los 150 años, porque pues quizá no habrá persona hoy en día que tenga más de 150 años en general, y entonces si hubiese un número mayor a esta cifra, pues claramente se trata de un error, y si es un error, pues descarta esa fila, ¿no? Y al final, pues también el hecho de descartar la fila nos permite posteriormente analizar cuál es ese dato que estaba clasificado de manera incorrecta o que tenía algún error, etcétera. Entonces, pues podemos empezar a tener funcionalidades, como decía, de este tipo, ¿no? Pero aquí lo que vamos a hacer rápidamente es mostrar cómo es que podemos hacer también cómo es que podemos compartir datos. Yo planteaba al inicio de la sesión en un escenario donde tenemos quizá necesidad con clientes internos o externos, compartir datos sin necesidad de que tengan acceso a Databricks, o quizás sí, o a través de algún BI como podría ser Power BI, ¿no? Entonces, en este caso, pues tenemos aquí lo que se representa como Delta Sharing, en donde pues ya tenemos también creados ahí algunas configuraciones en específico como para el ejercicio que estamos haciendo. Y entonces, pues en particular está acotado o está relacionado con lo que yo les decía hace un rato de Data Lake, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer aquí es crear en específico el compartir datos, ¿no? Tenemos aquí esta tabla que ya está dada de alta, por así decirlo, en nuestro esquema default, en el catálogo main, como dimensión de customer. Pues yo podría darle clic aquí, obviamente me refiere a esta tabla en particular. Entonces, regresando aquí a esta parte, pues lo que puedo hacer es crear un recipient, que lo que representa pues al final es alguien a quien de manera específica queremos compartirle información en este caso, ¿no? Entonces, si añadimos aquí, o sea, el demo. Ok, y entonces en este caso simplemente lo que estoy dando de alta, pues como decía, en este caso va a ser alguien en el escenario en el que podríamos pues asumir que vamos a compartir información con alguien en particular, ¿no? Entonces, pues aquí obviamente puede ser cualquier nombre en particular, dependiendo de a quién le vamos a compartir. Y lo que hace en este caso es que nos genera un token, que este token va a pertenecer a alguna persona en específico a través de este link de activación que tenemos aquí, en donde a través de esto pues podríamos hacer uso justamente como de el compartir datos con esta persona. Si yo entro a este link, pues a donde me refiere es a esta página, en donde pues esto también obviamente podría ser entregado de distintas maneras, ¿no? Quizá a través de un correo electrónico, distintos escenarios, en donde llega una especie de notificación que se le ha compartido un dataset en particular a través de Delta Sharing, y en este caso el proceso requiere que se descargue, pues en este caso, un archivito de configuración, ¿no? Aquí obviamente mencionar que también pues existe una API para poder automatizar este tema
en particular, ¿no? Pero entonces, imagínense con este link de activación y con este link que nos permite compartir datos, que pues nuestro, pues por así decirlo, destinatario de estos datos utiliza una herramienta como Power BI, en donde pues podría él estar accediendo a esta información a través de Delta Sharing, haciendo una conexión de este tipo, donde en este caso pues nos pide cuál es el endpoint o server de esta conexión. Eso viene en el archivo que descargamos, que ya lo tengo aquí descargado y abierto, y entonces en este caso especificamos aquí. Para este caso, digo, siendo Power BI, al final esto, quienes sepan de Power BI, esto va a ser una carga en memoria, o sea, un import. Entonces, si tuviéramos una tabla muy grande, pues obviamente esa tabla va a ser cargada en memoria, ¿no? En este caso, pues no es una tabla grande, entonces mi equipo local seguramente lo soportaría sin problema alguno. Y bueno, en este caso me está pidiendo que introduzcamos el token en particular, que también viene en el archivo que ya les mostraba. Y en ese caso ya me dio el acceso a la tabla que les estaba mostrando, ¿no? Entonces, si se fijan, pues tenemos en realidad acceso, pues al parecer es un servidor por el cual se está compartiendo información, con una estructura, una carpeta, pero únicamente podemos ver una tabla de las que teníamos en Databricks, ¿no? Entonces, pues esto obviamente también habla en términos de seguridad, porque no puede ver nada más de lo que tenemos en nuestro workspace de Databricks. Si quisiéramos compartir más tablas, pues obviamente hay posibilidad de hacerlo. Y pues mencionar que digamos esta alternativa es una alternativa, y aquí si yo le doy load, pues obviamente esta información ya va a estar cargada, como yo decía, en import sobre Power BI, y es una alternativa pues para compartir datos dependiendo del escenario, pues también se podría validar si es la alternativa más conveniente para su caso de uso o no, dependiendo de qué tanta necesidad, digamos, tengan de compartir información, con qué velocidad, qué tanta concurrencia, qué tanta cantidad de datos, pero al final esto es una alternativa a través de Delta Sharing, que pertenece a la tecnología de Delta Lake. Pues es una alternativa en Databricks, incluso podría decirlo sin costo. Entonces, pues también esto representa también una ventaja competitiva en términos de lo que tienen disponible para poder compartir datos con usuarios internos o externos, como le mencionaba, ¿no? Bien, voy a hacer un ejemplo también rapidísimo de conexión Power BI y Databricks, como para que podamos explorar rápidamente la conexión hacia Databricks desde Power BI. Entonces, vamos aquí rápido al warehouse. La información en este caso para conexión, el host name del servidor, y nada más la tenemos aquí pues en el warehouse que tengamos creado, en la pestaña de Connection Details. Y es bastante simple realizar la conexión. Digo, claro está que dependiendo del escenario que tengan para validar la conexión hacia Databricks, ¿no? Porque hay distintos, puede ser a través de un token, puede ser a través de Azure Active Directory. Y aquí sobre todo destacar el tema de que en este caso el ejercicio que vamos a hacer es cargar una tabla, la de 1,000 millones de registros, entonces no va a ser un import porque pues en este caso mi computadora no tendría capacidad suficiente en memoria, sino va a ser un direct query. Hoy en día se conoce como direct query en Power BI. Entonces, previamente yo tenía esta conexión configurada, obviamente se quedó guardada. Aquí no me está pidiendo un método de autenticación, pero como ya les decía yo, pues hay varios, dependiendo de cuál se quiera elegir, ¿no? Entonces aquí tengo acceso, nuevamente es un usuario que tiene acceso a todo, entonces puedo ver todas las tablas que existen en nuestro workspace de Databricks. Y entonces yo puedo seleccionar esta tabla, 1,000 millones de registros. Va como un direct query y le doy load, entonces me va a establecer la conexión a la tabla.
y pues va a dejar la tabla disponible también para poder hacer cualquier consulta de información. Entonces, si fijan acá a la derecha ya está disponible esta tabla y podríamos hacer aquí un ejercicio rapidísimo con una tabla pues muy simple donde vamos a poner el Customer ID. Digo, aquí de manera predeterminada pues nos aparece como un Zoom Customer ID, pues es un tipo de dato numérico, pero pues obviamente no hace ningún sentido que lo sume. Entonces deshabilitamos aquí esa alternativa y entonces vamos a seleccionar ahora la métrica 1 para que esta sí la sume. Y pues si se fijan, el tiempo de respuesta pues puede, no sé, 2 segundos o 1 segundo, no sé. Entonces esto es una conexión también bastante eficiente que usa las funcionalidades de Power BI como el Direct Query. Tenemos 1000 millones de registros que estamos leyendo en esta tabla sin necesidad de cargarlos en memoria. Entonces el import mode en realidad representa pues quizá hoy en día la manera a nivel Power BI quizá más rápida de poder tener información y analizarla, ¿no? Pero la limitante que se tiene es que pues se necesita gran capacidad para cuando estamos hablando de Big Data. Entonces, Direct Query en muchos casos pues representa la alternativa para poder hacer consultas a tecnologías como Databricks sin necesidad de cargar todos los datos en memoria. Sin embargo, tenemos ahí la limitante de que pues depende también el tiempo de respuesta de la tecnología a la que nos estamos conectando, ¿no? Entonces, pues al final Databricks, siendo todas estas tecnologías y términos nuevos en la industria, algunos, otros ya de muchos años que hemos platicado, como los archivos Parquet, como Delta Lake, como Spark, como el cómputo distribuido y el servicio que representa Databricks, pues está optimizado para que pueda trabajar de manera rápida y eficiente con estas características, ¿no? Entonces, al final, pues lo que tenemos aquí, pues es, digo, me queda claro que es una tabla muy simple, pero pues tenemos alternativa aquí para poder hacer un modelo de datos en donde yo pudiera quizá agregar esto, si lo interpretamos como una tabla de hechos, pues también va a ser una tabla de dimensiones, donde vamos a construir un modelo de datos, se va a relacionar y pues podemos empezar a jugar con los objetos a través de Direct Query, haciendo uso de este tipo de funcionalidades, ¿no? Entonces, pues al final aquí nos está sumando, quizá le podemos poner, no sé, un promedio, porque pues obviamente el sacar un promedio pues también implica contar cuántos registros existen y demás, pero pues si se fijan aquí prácticamente la respuesta fue rapidísima. Obviamente son datos dummy, entonces todo nos regresa a 0.5 por la manera en la que fueron creados estos datos dummy, pero pues destacar el tiempo de respuesta pues bastante eficiente, amplio que se puede lograr con ese tipo de funcionalidades, ¿no? Bien, entonces, pues digo, en términos quizá como de la parte de SQL de BI, pues también es un review bastante breve. La verdad es que en términos de tiempo nos gustaría poder profundizar mucho más con todo ese tipo de funcionalidades. Digo, el tiempo de la sesión casi se nos está yendo, pero ya nada más me gustaría pasar a la parte de explorar de manera muy breve todo lo que es en torno a Machine Learning. Digo de manera breve y quizá va a ser lo menos que voy a poder compartirles, uno por el tiempo y dos también porque principalmente estos procesos pues están asociados sí a pues digamos procesos que ustedes pudieran tener en sus empresas, pero pues también da para una conversación mucho más profunda, mucho más amplia con una sesión específicamente enfocada a eso, ¿no? Pero mencionar pues que acá en la parte izquierda pues tenemos distintos escenarios en donde pues tenemos disponible funcionalidades de todo el ciclo que hoy en día requiere Machine Learning para las empresas. Es decir, quienes conocen de temas de Machine Learning, pues saben que todo este proceso, todo este tipo de estrategias requieren el entrenamiento de ciertos modelos en ciertos tipos de datos, con el objetivo de poder hacer clasificación de datos, quizá clasificación de clientes, como lo estábamos viendo en este escenario, para identificar con base en sus características si el cliente tiende a abandonar o no tiende a abandonar,
Podemos hacer también proyecciones de ventas, de movimientos, pues qué sé yo, financieros, contables, etcétera. Pues digo, una amplia variedad dependiendo de la necesidad que tengan en sus empresas, pero el entrenamiento per se de estos datos de este modelo es la primera fase. Y para poder implementar un proceso end-to-end de Machine Learning, pues necesitamos distintas funcionalidades que nos permitan también agilizar el desarrollo, y no solamente eso, sino también poner como disponible el modelo que estamos desarrollando, que estamos entrenando, para que lo consuman, pues quizá no sé si en distintos escenarios podrían ser nuestros usuarios internos, que sirva como herramientas para poder tomar decisiones, o quizá es un recomendador de productos, como pues todas estas páginas que conocemos que tienen recomendaciones, en donde basado en nuestras características como usuario, pues nos va a hacer una recomendación. Y eso obviamente implica un proceso no solo de entrenar el modelo, sino de entregar a distintas aplicaciones este modelo para que se puedan hacer esas predicciones y esas clasificaciones. Entonces, todo este proceso está contenido con distintas funcionalidades dentro de Databricks, en donde podemos tener experimentos en términos quizá de, pues obviamente se le conoce experimentos porque literalmente es eso, quizá de todas las disciplinas hoy en día de TI, pues es la que sí se acerca más a experimentación, porque hay que hacer experimentos con los datos que tenemos, con los que vayamos a hacer la clasificación. Regresando al caso de uso que estamos analizando de manera general, pues queremos identificar qué clientes están en riesgo de abandono a través de distintos tipos de datos, ¿no? Entonces tenemos que empezar a tener distintas hipótesis en donde pues todo esto se puede empezar a medir a través de estas distintas funcionalidades. Digo, ya les decía yo que aquí voy a profundizar casi nada en todas estas pestañas y demás, pero que sepan que está disponible para poder gestionar todo ese tipo de análisis de modelos de entrenamiento y demás que se pueden estar haciendo. Futures pues hace referencia a toda la información que tenemos disponible para hacer el entrenamiento de estos modelos, ¿no? Es decir, pues tenemos información de nuestros clientes, quizá qué edad tiene, quizá qué consumo ha tenido, a qué país pertenece, qué género, etcétera. Entonces, pues todo eso también es información relevante que tenemos que tener disponible porque es con lo que estamos entrenando nuestros datos, ¿no? Luego los modelos per se, o sea, los modelos como tal, veíamos hace ratillo en el catálogo que pues al final está disponible también acá dentro del catálogo. Pues tiene un modelo en específico que en este caso pues representa justo como la parte de cómo es que este modelo va a hacer la predicción de si un cliente va a abandonar nuestro servicio o no, pensando por ejemplo en compañías que se llevan bancarias, telefónicas, etcétera, etcétera, pues si este cliente podría llegar a abandonar o no. Y al final pues todo esto, como lo decía, para hacer el deploy o hacer la entrega de información o del modelo más bien y que pudiera hacer la predicción, pues necesita un endpoint, en donde este endpoint, pues digamos que se va a mandar una solicitud hacia este endpoint, el endpoint va a ejecutar el modelo de predicción y nos va a regresar una respuesta de este cliente tiene posibilidad de abandonar o de no abandonar, y pues todo eso está contenida en esta interfaz que están viendo aquí. Entonces yo creo que de lo que hemos visto, esto podría ser quizá lo más técnico y además lo más difícil de entender, porque pues claramente no estoy profundizando casi nada en esto, pero definitivamente nos parecía importante pues incluirlo brevemente, quizá un poco también para la expectativa de aquellos de ustedes que en realidad tengan este tipo de procesos en sus empresas, y quizá hoy en día algunos ubiquen que son procesos bastante complejos, no solo el entrenamiento, sino además tener en producción un proyecto como este, porque implica pues un gran espectro como de retos técnicos que hay que considerar para poder entregar todo esto. Y pues al final todo esto está contenido en Databricks. Entonces hablar de Machine Learning en Databricks no solo es hablar de vamos a hacer un entrenamiento de modelos a través de Python con un notebook, sino abarca el proceso completo de MLOps, que hoy en día se le conoce. Así como hay un DevOps para aplicaciones de software tradicionales o incluso DataOps para temas de datos, hay un MLOps para Machine Learning, ¿no? Entonces todo eso también está disponible en Databricks. Entonces, pues digo, aquí me salté ya un poco el recorrido hacia estos slides porque pues prácticamente es lo que estábamos viendo.
y pues representan lo que para la sesión de hoy queríamos compartir con ustedes. Pues estamos bastante seguros que gran parte de todo lo que hoy en día vimos puede ser de mucha utilidad para ustedes en sus empresas. Obviamente en cualquiera de estas funcionalidades que vimos pues podemos profundizar mucho más en caso de que alguna de estas o literalmente toda la plataforma como Databricks pues lo que les mostramos realmente sea de valor para las empresas, ¿no? Entonces mencionar, digo, ya finalizando, que todo esto que visualizamos, al ser un servicio Databricks Software as a Service, pues también termina representando que se va a pagar únicamente por lo que se use, ¿no? Como hoy en día se le conoce Pay as you go, en términos de que vamos a pagar únicamente por lo que estamos usando. Entonces, si en sus empresas quieren comenzar quizá con procesos de integración de datos, con funcionalidades quizá pues limitadas, quizá con una máquina virtual o un clúster pues no tan grande para empezar a experimentar, o si de plano pues ya estaban evaluando Databricks para hacer una migración, quizá porque conocen la plataforma, el valor agregado que puede otorgar y todo eso, pues en cualquiera de los dos escenarios literalmente solo van a estar pagando por lo que van a estar usando. Entonces, si hoy en día no están incursionando en términos de Machine Learning, pues eso no les va a generar ningún costo, simplemente a lo que la estrategia de sus empresas pues esté enfocada, es lo único que pues eventualmente se podría estar viendo, ¿no? Entonces, no sé, Astrid, ¿quieren agregar algo extra de su lado? Sí, gracias. Solo para recordarles que tenemos un giveaway activo justo de este webinar para ganar el libro de Delta Lake Up and Running. Solo para participar tienen que seguir estas instrucciones, que es ir al el Facebook de Derebo Analytics, contestar la encuesta que se encuentra fija ahí y comentar con el hashtag Azure Databricks y Derebo y etiquetar a 2 amigos para ganarse el libro. Justo aquí Israel nos está compartiendo pantalla. Aquí está la encuesta donde tienen que contestar. Y mañana a las 4 de la tarde estaríamos haciendo el sorteo del ganador del libro. Listo. Bien, pues muchas gracias a todos por su tiempo, por haberse conectado y pues digo, al final quedamos ahí como contacto para cualquiera que quiera profundizar en términos de la estrategia de sus negocios con una plataforma como Databricks. Pues digo, entendiendo también que además hay por ahí eventualmente dependiendo del caso de uso y demás, pero algunos recursos también a los que se puede acceder para empezar a hacer pruebas de concepto, en este caso con sus empresas, por si quisieran o tuvieran interés en incursionar con estas tecnologías. Entonces, pues bueno, muchas gracias a todos y pues seguiremos ahí con los siguientes webinars. Buena tarde.